¡Super saludo! ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está? ¡Ya ves! ¡Qué maravilla! ¿Sabes qué le dice un tanque a otro cuando caen en arena movediza? ¡Hoy estamos estancados! En este video vamos a ver 10 casos de equipos modernos que sorprendieron en la vuelta. Hola gente, ¿cómo están? Al haber varios a lo largo de la historia, me centré únicamente en el actual formato de Liga de Campeones, sin contar casos de la antigua Copa de Europa. Antes de empezar, los quería invitar a suscribirse a mi canal y a que me sigan en Instagram, donde también subo contenido de fútbol. Dicho esto, continuemos. Atalanta. El de Bergamo es un equipo con otros a nivel local. Atalanta puede presumir de la Copa Italia que ganó en el 63 y poco más. Pese a eso, su presente es muy fructífero y lo que consiguieron en la Champions 2019-2020 es digno de reconocimiento. Atalanta fue el único debutante de aquel torneo, pero lejos de achicarse ante clubes mucho más históricos, firmó un gran papel llegando hasta los cuartos de final. En su grupo avanzó segundo por detrás del City, dejando atrás al Shakhtar y a Dinamo Zagreb, y en octavos se sacó de encima al siempre duro Valencia con un sorpresivo global de 8-4. Ningún otro equipo logró esa cantidad de goles en sus octavos de aquel certamen. La fase siguiente, los de Gasperini cayeron derrotados por un ajustado 2-1 contra Paris Saint-Germain, pero obviamente con la cabeza en alto. Los zorros sorprendieron a todo el mundo en la campaña de Leicester City, acá jugaba Barrio. por primera vez en la historia como campeones de Premier al mando de Claudio Ranieri. Ese título les otorgó su primer boleto de clasificación a la Champions, en este caso la de 2016-17. Pese a contar con un plantel sin demasiado presupuesto comparado al de los grandes, el sorpresivo campeón estuvo a la altura de la competición. Leicester se quedó con el primer puesto de su grupo, dejando por detrás a Porto, Copenhague y Brujas. En octavos vencieron al campeón de la Europa League de la pasada edición, Sevilla. Pese a perder 2-1 en España, sacaron 2-0 en el King Power Stadium, que puso la serie a su favor. En cuartos de finales tocó el Atlético Madrid del Cholo, que lo sacó de competencia con un ajustado 1-2 en el global. Málaga. Temporada 2012-2013. El Euro Málaga hizo historia. Acá tenía la ICO y un montón de jugadores. En cuarto lugar en la Liga 2012, que los clasificó para la ronda previa de la Champions League. Los boquerones derrotaron a Olympiacos y entraron por primera vez a Saviola, Joaquín, mirá qué equipazo tenía. Málaga sabía que estaba para más y afirmó su buen momento con un sorpresivo primer lugar en el grupo, relegando a Milan a la segunda posición. Los elegidos por Pellegrini contaban con figuras como Micheli, Caballero, Jugó en 2018 el Mundial. llegaron a los octavos a derrotar a Porto por 2-1. Su último pase lo dieron en cuartos. Después de colar 5 goles ante Borussia Dortmund en la Rosaleda, se jugó la vuelta en Alemania. Un 2-1 los colocaba en semifinales, pero 2 goles del Dortmund. Jugó con el Dortmund. Después a la serie y mandaron a los albicelestes a casa. Y quedó para el Dortmund. Apoel Nicosia. El Apoel de Nicosia. En 2012 de la Champions, Apoel puso en lo alto al fútbol de Chipre como nunca nadie lo había hecho, ni siquiera la propia selección. El humilde equipo de Nicosia, máximo ganador del país, rompió con todos los pronósticos y alcanzó ni más ni menos que los cuartos de final, junto a otros 6 equipos que alguna vez habían sido campeones de Champions y a Chelsea, que ganó esa misma edición. Apoel superó 3-0 en dicha instancia, por delante del City, y Shakhtar. En ese instante ya no había nada más que perder, pero la victoria fue con más. Para atacar su octavo, de Lyon. Fue 1-1 en el global y 4-3 en la Mirá, etapa de penales. ¿qué pasa? Llegó en los cuartos. Real Madrid ganó 3-0 en Chipre y 5-2 en el Bernabéu, poniéndole fin a esa gran actuación. Schalke 0-4. Una edición atrás. Ay, no sabía que te había jugado, había sido sorpresa. Que más allá de ser un cuadro respetado en Alemania, su historia más gloriosa se remonta a la época del antiguo campeonato, dado que desde que existe la Bundesliga no ganaron ninguna. En la era moderna, uno de sus mejores
Una ganó el Schalke, mirá que conocido. Supercopas sumaron una actuación memorable. Ah, Bayern Neuer, no sabía Champions ficó cómo. primero en el grupo B. Atrás quedaron Lyon, Benfica y el de Raúl, este el de España, jugó. En segunda fase eliminaron primero a Valencia por 4-2 para después toparse con el campeón defensor Inter de Milán. En lo que fue la serie más sorprendente de todas, vinieron ganaron por 5-2 en Italia y 2-1 en Alemania, pasando así a semifinales. No. En dicha instancia, Manchester United cortó con sus ilusiones al derrotarlos por 6-1. Villarreal. El submarino amarillo escribió una de las páginas más recordadas. Sí, Villarreal sí, sorpresa. El tercer puesto en la liga anterior les otorgó. No, el Atlético de Madrid que una vez llegó a la final de la Champions. Después de ganarle a Everton 4-2, clasificaron por primera vez a la fase final del torneo. El equipo español contaba con figuras de la talla de Riquelme, Forlán, Sorín, Sena y Riquelme. continuó sorprendiendo a medida que avanzaba el certamen. El grupo se ubicaron ustedes por sobre Benfica y Manchester United. La cosa se empezó a poner cada vez más interesante, porque el submarino parecía no tener techo y continuaba avanzando en su debut en la Champions. Pasó a Rangers por gol de visitante en octavos, a Inter por el mismo criterio en cuarto, y se cruzó con Arsenal en semis. El 1-0 en el global le permitió avanzar a los ingleses, poniéndole fin al sueño amarillo. Ah, se quedaron afuera. Deportivo La Coruña, sí, también. 2012, 2000 cosas, ¿no? Clasificó a la Champions. Al igual que Villarreal, en las semifinales. El Superdepo venía jugando muy bien. Ah, eso sí no lo sabía. Eran recurrentes en Champions, aunque nunca pasaron de cuartos. En el año 2004 rompieron esa barrera, quedando en la historia del club como uno de los logros más importantes. Aquel Deportivo dirigido por Ibiza quedó segundo de grupo por detrás de Mónaco, que fue finalista por primera y única vez. En el cambio, rozaron contra el peso pesado de Europa, es decir, pero el 1-0 tanto a Riesor como Leal le dieron el pasaje a los españoles. Deportivo eliminó en cuartos a otro gigante italiano como lo es Milan. El 4-1 de la ida corría a sentencia, pero Depor lo dio vuelta en casa. Ahí jugaban. En semis, el futuro campeón Porto lo sacó del torneo al derrotar por 1-0 en el estadio de Riazor. Leeds United. El histórico Leeds de Inglaterra. El Leeds. El año pasado. 3 ligas, una FA Cup, 3 copas de ferias y una final de Copa de Europa en el 75 son los más importantes. En el siglo XXI no registró logros importantes, pero el último buen recuerdo que dejó a nivel europeo fue en la campaña 2001, con una clasificación a las semifinales de Champions. Leeds derrotó al 1800. Ah, yo sabía que participaron, pero no sabía que habían llegado tan lejos. De la Liga de Campeones. Le tocó un grupo duro que sin embargo pudo superar. Milan quedó primero, los blancos segundos y tercero quedó Barcelona, con un punto menos que los ingleses. En abril de 2011 jugaron los cuartos de final y Leeds dejó fuera al Deportivo de La Coruña, el vigente campeón español. Quedaron fuera en serie contra Valencia. El 3-0 en la vuelta liquidó la serie. Dinamo de Kiev. El Dinamo fue un club muy exitoso de Ucrania, pero a nivel internacional y específicamente en Champions, ningún equipo del país llegó a destacar demasiado. Solamente en la temporada 98-99, un club del país alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones y fue precisamente el blanquiazul. Dinamo reinaba en Ucrania para esa época y clasificaba a la Champions al ser campeón del país. Además contaba con el mítico Andrei Shevchenko. En el certamen de la 98-99 fue puntero de grupo y dejó por detrás a Lens, Arsenal y Panathinaikos, pero su mejor actuación se dio en los cuartos de final. El cuadro de la capital derrotó a Real Madrid por 3-1 en el global, significando un batacazo histórico. En semifinales cayeron por un resultado 4-3 ante Bayern Múnich, siendo el fin de su participación. Göteborg. Por último voy a destacar el caso del equipo sueco, de muy buena actuación en la Liga de Campeones 94-95. El equipo de Göteborg, en el caso del equipo sueco, de muy buena actuación ante Bayern Múnich, siendo el fin de su participación. Fuera con Bayern Múnich. Göteborg.
Voldemort. Ahí está. El equipo sueco, sí, que se quedó afuera con Barcelona. Sí, de la Champions que después terminaría ganando el Steaua Bucarest. No me acuerdo qué año. En fase de grupos se presentaba una eliminación del club de Suecia porque los claros candidatos a avanzar eran Barcelona y Manchester United. Sin embargo, el modesto Göteborg le ganó en casa a sus tres rivales y con 9 puntos se ubicó primero. El Blaugrana quedó segundo y Manchester y Galatasaray le dijeron adiós al torneo. En cuartos, Bayern Múnich avanzó por gol de visitante. Fue 0-0 en Alemania y empate a 2 en Gotemburgo. Muchas gracias por ver el video. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Chao.